Hola amigos, está por aquí Cris. Hoy nos vamos a tocar el siguiente tema. Voy a ofrecerles la siguiente recopilación, la mejor para los principiantes. Verás, estoy trabajando con el Alligator y el ADX. Acabo de personalizar el ADX, por lo que sea muy conveniente para que ustedes puedan trabajar. Y aquí estamos trabajando con esta relación de divisa, pero creo que tiene el rendimiento que no es realmente conveniente para nosotros. Tengo que trabajar con él compatible para el rendimiento de los ingresos, que es más del 80%. Vayamos al segundo ratio de divisas y empecemos por él. Así tenemos con el dólar australiano y el canadiense. Vamos a considerar todo el tipo de gráfico y te mostraré cómo me muevo con este punto de entrada. El caimán aquí nos está mostrando la señal obvia para crecer hacia abajo con los osos. Así que estamos aquí. Además, el ADX es muy cómodo de usar porque acabo de colorear las líneas positivas con rosa y la línea negativa. Es para nosotros el color. Aquí estamos los indicadores. La línea de los indicadores en negrita nos está mostrando que la tendencia aquí es cada vez mayor. Por lo tanto, estamos avanzando antes de la próxima situación, va a estar en reversa. Creo que tenemos nuestro tiempo. Vayamos a ver ahora qué está pasando por acá. Verás, por cierto, sigo adelante con solo $15, así que estoy comprobando esto con 14 y teniendo solo $1. Nuestra nueva buena suerte. Así que ya ves, en algún periodo la situación se va a invertir, pero lo comprobamos. Voy a poner la opción ahora mismo. Gran comienzo, muy buen comienzo para nosotros. Ya ves, todo aquí está proporcionando muy bien las señales evidentes de progreso. Y aquí estamos avanzando lentamente, pero teniendo nuestros ingresos. Pasamos a la siguiente ratio de divisas. Creo que la libra esterlina frente al dólar estadounidense. Nos mostrará la gran situación con los toros. Y como ya dije antes, vamos a ir con la libra esterlina y el dólar de los Estados Unidos. Así que estamos aquí. Estoy considerando todo el tipo de gráfico. Quiero ver qué ha pasado estas últimas horas. Si estamos considerando toda la historia, la tendencia global es para nosotros muy buena situación, la bajista. Y aquí sigamos con los toros. ¿Qué está pasando aquí según el ADX? El ADX es un gran indicador técnico al proporcionarnos tanto la tendencia como la fuerza. Así que estoy pasando a ver, haciendo zoom por acá. Vamos a hacerlo ahora. Todo el gráfico local y estoy trabajando con los últimos 15 minutos. ¿Qué va a pasar aquí? Vamos a ver, vamos a considerar el máximo más alto del caimán y también vamos a tenerlo en nuestra mente y vamos a nuestra caja de inversión y creo que esta vez me voy a ir con unos $26 más o menos por ahí. Así casi todo lo que tenemos, así que moviéndose muy convenientemente con opción de comprar en este momento, como de costumbre. Estupendo, acabamos de entrar en ese momento justo, la tendencia estaba grabando la progresión y el estamos, veo que si nos planteamos entrar de nuevo volveremos a tener nuestro ingreso. Por lo tanto, en este tipo de historia veo que tenemos que pasar a continuación con el euro frente al yen japonés. Llevamos al siguiente ratio de divisas, así que aquí estamos. ¿Qué está pasando aquí? Vamos a ver muy atentamente. Es el tipo similar de progreso, debería decir. Por cierto, estamos teniendo aquí este patrón doji y creo que la próxima vez que debamos considerar algo sobre dojis, tengo algo que decirles al respecto. Pero todo queda para la próxima vez. Hoy seguimos con la mejor estrategia para los principiantes en 2023. Ya ves, está funcionando muy bien y proporciona grandes señales. Sigo adelante con esta línea verde. De aquí, como podrán ver, verás, he coloreado también la gama media en el color azul y de nuevo solo para revisar el ADX aquí, que es la negrita como pueden ver por acá, que es la línea que está aquí para que ustedes puedan confiar en la tendencia. Por lo tanto, vamos a seguir aquí con el trabajo a continuación con nuestra inversión y seguir adelante con, digamos, unos $47.
si usted puede decir que estoy avanzando muy cerca de invertir toda la suma de dinero, mi saldo y deja solo $1 en mi saldo después de cada inversión. Así que no tienes que invertir todo el tiempo. Por en cuanto a mí, solo quiero ganar mi equilibrio hoy. Así que estoy para que ustedes puedan mostrar mi sesión. Se les muestro para que puedan tener un ejemplo. Y como de costumbre, vamos a comprar en este momento. Genial, estamos avanzando muy lentamente pero teniendo nuestros ingresos. Así ves, si usted está trabajando con las horas de la tarde, no importa si usted está siguiendo al hacer el siguiente movimiento y confiar en el indicador de sótano. Por lo tanto, creo que tengo que dejar la situación, aunque realmente me dio un gran ingreso esta vez. Pasemos al dólar australiano y el estadounidense. ¿Qué está pasando aquí? Veo que es una situación parecida porque aquí en grandes valores que creen positivamente y quiero decir que el activo está aquí realmente más lento, va en gran y hacia arriba. Bueno, creo que tenemos que confiar en la tendencia y también en las líneas que están aquí y proporcionando la situación imperativamente. La situación que prevalece aquí es positiva. La línea positiva que nos muestra que tenemos que seguir con las combinaciones que estamos teniendo en este momento ahora. Así que vamos a hacer lo que veamos, lo que es estable aquí. Así que esta vez sigo adelante, creo que esta vez voy a ir con unos 88, una cifra bastante muy rara, pero linda. Dólares, sí, casi todo, pero necesito estar seguro de trabajar con estos indicadores. Y creo que estoy avanzando muy seguro con esto, así que vamos, como de costumbre, con la opción de compra en este momento, que ya es de costumbre pulsar. Pues genial, otra vez, punto a punto, ya ves, acabamos de entrar en el cambio correcto. Y gracias a ADX estamos ocurriendo, así que seguiremos adelante confiando en el ADX y también en el Caimán. Alligator no duerme hoy. Pasamos al siguiente ratio de divisas. Quiero tener los grandes ingresos de hoy, así que los dólares neozelandeses y canadienses. Aunque tampoco tiene un gran porcentaje de pago, intentaremos sacar algo de provecho. Creo que es una gran situación para que nos proporcione un cambio. ¿Ves? Es bien proporcionar en este gráfico la línea del lado del oscilador. Con el crecimiento de estos muy alto de línea del canal del corredor. Así que en esta vez algo está pasando aquí de acuerdo al ADX. Veamos recién todo el tiempo de historia y aquí no necesitamos que nos deje alaje. Tenemos que alejar la imagen para ver lo que está ocurriendo aquí en hace unas horas. Así que si la tendencia local aquí con algunos picos de los precios que se proporciona aquí en el gráfico es, creo, la bajista. Aunque estamos teniendo aquí las fuentes velas verdes, así que creo que tenemos que probar algo y vamos a la inversión. Sigo adelante con, digamos, unos $150, es bastante regado, pero vamos a ello. En mi caja de inversión. Verás, no es una situación segura para trabajar, pero creo que deberíamos intentar darle una oportunidad por lo menos a esta situación. Y como de costumbre, vamos a la opción de venta en este momento. Genial, última oportunidad. Fue realmente genial. Bien en relación y entrar en la situación correcta, en el momento adecuado. Y ves que la línea roja aquí era un poco más alta, así que estaba segura de que algo va a pasar aquí en este acuerdo de las velas. Así que fue genial. Ganamos como era de esperar. Fue un cambio de juego, tuvimos nuestra oportunidad la última vez, tuvimos nuestras oportunidades. Pasemos al siguiente ratio de divisas, los austriacos contra los canadienses. Creo que nos enseñarían algo interesante aquí. Así que creo que es un buen sector cuando pasamos a considerar el próximo pico de precio. Así que aquí estamos y creo que tenemos que ver con esto pasando de acuerdo a la próxima formación.
de la nueva vela. Mientras eso sucede, mientras la próxima vela está creciendo y está trabajando de estar seguro, vamos a seguir con nuestra inversión. Así que paso a la caja de inversión con unos 270, o sea, $270. Está aquí todo dentro, por lo que dije, estoy avanzando para ganar mucho dinero hoy en día. Así que pasamos a nuestros indicadores. Los indicadores de base, el ADX, nos está mostrando que algo tiene que ceder aquí de acuerdo a la situación plana, porque ves que la línea del indicador está bajando un poco. Así que creo que tenemos que dejar la situación para darle un tiempo, porque no estoy segura de que veas que todas esas líneas van a crecer y realmente seguro. Pasamos a la siguiente par, veamos lo que está pasando aquí mismo con el dólar de Gran Bretaña y de los Estados Unidos. Vale, creo que algo tiene que ceder aquí y a esta situación mucho más segura. Usted ve que estamos trabajando con, recuerde, las líneas de color rosa. Esta línea de color rosa nos está mostrando que las líneas más está en la zona de sobreventa. En el mercado de toros aún no prevalece. Así que creo que tenemos que revisar este tipo de historia otra vez. Solo quiero comprobar lo que está pasando, ¿de acuerdo? Y creo que deberíamos darle una oportunidad a esta nueva situación. Por lo tanto, me estoy moviendo con opción de venta en este momento, como ya es de costumbre hacer en estas situaciones. Genial, estupendo. Verás de todas esas reglas que puedes obtener aquí en esta historia siempre se mueve en ciclos o comenzando y terminando con la misma manera y se repite todo el tiempo. Hay pensamientos sobre la historia y que es tan crítica, por lo que hay que considerar lo que está pasando. Aquí hay que tener intuición después de cierta experiencia. Así que esto es lo que va a pasar. Avanzamos muy lento y así como ven tenemos que salir de la situación y ver qué pasa con nuestra cuarta moneda, el euro frente al yen japonés. Así que me estoy moviendo de nuevo con la revisión de todo el tipo de historia solo para ver lo que ha cambiado en algunos minutos. Así que ya ves que no es la situación interesante de la situación y los movimientos. Por cierto, las líneas positivas nos están mostrando que todavía existe la fuerza de los movimientos. Así que moviéndonos muy despacio, con mucha cauteleza, teniendo nuestro tiempo, vamos a la inversión y voy a, por supuesto, con unos $500. Es bastante tiempo para que ganemos mucho tiempo, mucho dinero, mejor dicho, y voy a revisar la situación y presionar la opción de compra en este mismo momento. Estupendo, realmente genial. Ya ves, por lo que te dije, el pano anterior, la historia va a ser cíclica. Y se está acabando la mencionar la situación anterior. Tienes que tener en cuenta que se va a repetir, así que en este tipo de historia ves que avanzamos muy despacio, pero teniendo algunos impulsos. Por eso entramos en el cambio correcto. Ya ves, trabajar con zonas planas es realmente rentable a veces y podría ser también una situación real para tener tus ingresos. Así pues, pasemos a la siguiente relación de divisas y esta vez creo que me voy a ir con el dólar australiano y el dólar de los Estados Unidos, como es de costumbre ya utilizar. Genial, ¿qué está pasando aquí? Veo que junto con toda la parte del gráfico solo tengo que comprar lo que está pasando porque siempre me olvido de lo que está sucediendo a cada uno de los activos y eso es muy malo, pero bueno. Y aquí estamos, creo que la línea de negrita nos muestra la fuerza de los osos, así que solo tengo que seguir adelante muy cerca mientras que tener en mi mente la velocidad lenta. Esto es todo lo que tengo, recuerda, y tenemos que seguir con más ingresos, así que sigo adelante con todo mi dinero y eso serán unos $930. Serán suficientes aquí en esta situación, disculpen. Y ya ves, la situación va a estar en algún tipo de inversión, nos estamos mostrando la inversión, solo tengo que comprobarlo para ver qué está pasando. Veo que en este pico del precio nos está mostrando el fondo aquí, así que creo que ya es hora también del pico de los precios que nos está proporcionando este nivel de soporte. Así que, quién sabe,
En cuanto al pico de los precios, la parte inferior, quiero decir la situación anterior, así que creo que en este caso tenemos que considerar en nuestra mente el nivel de soporte. Así que revisémoslos, tengamos en nuestra mente toda la información necesaria para hacer nuestros siguientes movimientos. Todos estos datos los tenemos que tener en la mente y comprobemos con la opción de compra ahora mismo. Genial, buenas ganancias otra vez, como era de esperar. Ya ves que tiene que en mente el nivel de soporte que ya ha ayudado mucho. Por lo tanto, en este caso estoy muy contenta de que aquí los movimientos muy lentamente, pero tener nuestros ingresos. Y si deseas considerar cómo tener en nuestro trabajo de nivel soporte y de resistencia, creo que tenemos que ver nuestro próximo video. Así que hágamelo saber si usted está realmente interesado en este tipo de historias y me dan su pulgar hacia arriba para estar segura de que les gusta. Así saber si está realmente interesado. Pasamos a nuestra primera relación de divisas, el dólar neozelandés y el canadiense. Así que creo que esto sería el próximo comercio para esta próxima vez. Es por la última vez esta noche. Y luego les doy por terminado, así que en este caso quiero revisar en primer lugar el gráfico local, la situación local que está sucediendo aquí. Con la velocidad lenta estamos teniendo toda la fila de los candelabros. Quiero decir, tanto los osos y los toros están mostrando aquí, así que bueno, tengo que revisar y ampliar, obviamente, todo el tipo de historias solo para ver lo que está pasando con todos estos picos de los precios. Tengo que considerarlo y tenerlo presente, así que vamos a ver y volvamos a nuestra situación local y démosle un tiempo. Bueno, paso a mi inversión y creo que esta vez voy a ir con unos definitivamente $1000, bastante arriesgado. Estoy pasando un par de siguientes pasos y creo que esta situación quiero comprobarlo con la opción de compra ahora mismo como de costumbre. Pues sí, genial, ya era de esperar. Ha sido una gran sesión, totalmente de acuerdo con la mejor estrategia de los principiantes en 2023. Bueno chicos, como pudieron ver, hoy tuvimos una experiencia bastante interesante para los principiantes en 2023 y no olvides suscribirte a nuestro canal en Telegram, que ahí también tienes información bastante adecuada para ustedes e interesante. También te agradeceré si te suscribes a nuestro canal aquí y te espero en el siguiente video. ¡Adiós!